Bueno, estamos recapitulando el estudio anterior, donde entramos y vimos Juan capítulo 1, versículo 4, donde Jesús es la luz de todos los hombres, ¿no? Es la luz del mundo. Retomando todo eso, creo que es importante ahorita irnos a Juan capítulo 15, porque aquí cuando habla de la luz, nos hace pensar, ¿no? En algo que está externo, fuera de nosotros, ¿no? Pero hemos hablado que la gracia es tener ya a Dios, a Jesús adentro de nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está esa luz, no? Esa luz ya está dentro de nosotros. Y es lo que quiero que leamos. Y para que quede constatado aquí en la grabación, no preparé el estudio. Entonces lo vamos a dar, lo vamos a exponer sistemáticamente, ¿no? Conforme vayamos viendo, vamos a ir eh, teniendo ese discernimiento bajo la óptica de que Jesús es la luz del mundo, es el verbo, también ya vimos que es el verbo. Entonces, fíjate lo que estamos uniendo, ¿no? Jesús es el verbo hecho carne, presentado por Juan. Jesús, en ese tiempo, antes de hacerse el verbo, era la luz de los hombres, porque está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Está diciendo, y el ángel de Jehová se presentó con Abraham, y el ángel de Jehová le dijo, no pongas la mano sobre tu hijo. Entonces, ve qué referencia nos está dando Juan, tan espectacular, ¿no? Evidentemente, eso llega a nuestro entendimiento cuando sumamos toda la Biblia, ¿no? Cuando empezamos a unir todas las piezas de la palabra. Eso también nos hace entender que la palabra de Dios son, es es un aspecto de la mente de Dios que vamos comprendiendo conforme vamos uniendo las piezas. Es necesario ir uniendo las piezas para poder tener una clara idea de la mente, de la forma del pensamiento de Dios, de la obra redentora en Cristo, y entendiendo que toda la palabra habla de Jesucristo. Dicho eso, entonces vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias por la confianza que tenemos de llegar a ti, a esta palabra. Te pedimos que nosotros tengamos temor de ti, para que lo que recibamos de tu mano, lo recibamos con acción de gracia, para que lo que recibamos de tu mano sea puesta en obras en nuestras vidas por tu Espíritu Santo, siendo Señor soberano, nuestro Señor Jesucristo de nosotros, siendo Él la dirección, siendo Él el que nos hace dar el querer como el hacer. Esto lo puntualizo, Padre, porque cada día nos damos cuenta de que en algunos momentos interrumpimos tu soberanía para gobernar nosotros y buscamos que tú reveles esas áreas a nuestras vidas para que cada vez seas tú mayor la influencia que habita, que gobierna, que da dirección y que hace la obra en nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Juan 15. A mí me encanta esta parte de Juan y es muy interesante y te voy a comentar esto, Rodolfo. Cuando te vas a dar cuenta que cuando disipules a alguien o cuando estés instruyendo a alguien, te vas a dar cuenta que no te va a ser fastidioso leer 50 veces el mismo pasaje. Eso es una cosa increíble. Cualquiera podría decir, oye, es que ya he compartido, digamos, este versículo como 10,000 veces, digamos. Imagínate un pastor de 40 años, ¿no? ¿Cuántas veces no habrá hablado de ciertos pasajes, ¿no? Pero es maravilloso darnos cuenta que la palabra de Dios no genera ese fastidio en nosotros.
que bien podría generarlo un libro. A veces leemos libros de estudios, de temas, de lo que tú quieras, y llega un momento que ya nos fastidia volverlo a leer. Pero qué impresión que la palabra de Dios no genere esa situación en nuestras vidas. Y lo vemos con pastores de 40 años, de 30 años, donde vuelven a pasar por el mismo versículo y se dan cuenta que no habían visto algo. ¿Cómo es posible que eso pase, no? Entonces de repente un día Dios pasa por un versículo y te pone la atención en algo que tú no habías notado. Y es Dios abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestro entendimiento. Y en ese sentido, esa es la actitud del discípulo. La actitud del discípulo debe de ser saber que cada día Dios tiene preparado abrir nuestro entendimiento. Cada vez que estoy orando, Dios tiene preparado abrir nuestro entendimiento. Y así en la oración, así en nuestros errores, así en nuestros problemas, así en cada circunstancia de nuestra vida. Ok, pues vamos a dar paso a esta lectura. Juan capítulo 15 dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ok, primero vamos a hacer el ejercicio que siempre debemos de hacer, de situarnos en el punto histórico donde estas palabras fueron dichas. Y para eso vamos a entender que, no, que todavía no había Pentecostés. O sea, Jesús todavía estaba con los discípulos. Jesús todavía no había ido a la cruz. Todavía no había pagado por nuestros pecados. Todavía no había resucitado. Todavía no había ascendido al Padre y había mandado al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué crees que digo esto? Rodolfo pregunta. Bueno, estoy anotando ¿Pero por qué crees que estoy poniendo este contexto? para entender a quién se lo estoy diciendo y cómo les estaba dando, pienso yo, una instrucción a sus discípulos y a la gente de permanecer en Cristo, porque venían cosas difíciles, cosas que los iban a hacer dudar. Ok. Ahora, complementando lo que dijiste, porque en ese momento requería del esfuerzo total de ellos permanecer en Cristo y de su fe. No estaba el Espíritu Santo poniendo ese querer como el hacer. Estaba la fe de ellos llevándolos, ¿no? Y Jesús sabía que podían ellos tropezar. Pero aquí hay algo muy importante. Ve lo que dice Jesús, versículo 3.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¡Wow! ¿Qué crees que les estuviera diciendo Jesús? Ya estaban salvados con ¿Ok? fe. Pero para poder aseverar eso, necesitamos ver qué significa la palabra limpio. ¿De acuerdo? O sea, para que tú, y esa es parte de lo que estamos tratando de aprender entre nosotros. Quiero llevarte poco a poco a que algo que tú intuyes lo puedas asegurar con la Biblia. ¿De acuerdo? Pues, Entonces, para eso necesitamos el Strong. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a buscar en el Strong la palabra limpios. Tienes que irte al índice del Strong y buscar la palabra limpios. pues, Yo ya lo tengo aquí. limpiar, ¿cuál? Si la palabra que usó es la palabra katsaros, te voy a dar la clave, ¿no? Para que vayamos a la definición. Lo hago así un poco para que acortemos el tiempo, ¿no? Sí, Pero ya hiciste el esfuerzo, entonces ya con el esfuerzo estamos del otro lado. Esta palabra limpios, cátsaro, dice así, de afinidad incierta, limpio literalmente o figurativamente, limpio puro. Sí podemos decir que ya los había limpiado del pecado, ¿no? Aún así, les está dando una advertencia, ¿no? Les está dando un aviso. Y ve cómo es el aviso. Esta palabra que empieza diciendo, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Esta Jesucristo está hablando de que para ser salvos necesitamos ser injertados, fusionados, amalgamados. ¿Y cómo haces para que metas en una planta, cortes, hagas un injerto? ¿Cómo se hacen los injertos? es un corte En en la el tallo, planta, ¿no? claro, en el tallo y se pone el injerto, o se mete el injerto. Para buscar conectar la raíz con el injerto. Sí, sí. Entonces vemos que ya Jesús está hablando de una conexión que se necesita dar. Y vemos que cuando el Padre, que es el labrador, ¿por qué nos llama de labrador? ¿Qué te refiere el labrador? Necesitas a esa persona para que haga el injerto, ¿no? Entonces, de alguna manera Jesús nos está diciendo que es el Padre el que va a hacer ese, que va a poner esos pámpanos, los va a injertar a la vid verdadera. Pero sin aventurarnos más adentro, sí nos queda entrever claramente que aquí todavía no había ascendido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué decimos? Todavía no se había amalgamado el Espíritu de Dios con el de ellos. Entonces, ¿qué les dicen? Mijos, no se me separen, ¿no? Quédenseme juntitos. Vamos a la recta final. Nadie se me separe. Permanezcan en mí, que mis palabras permanezcan en vosotros y pidan todo lo que queréis y eso será hecho. O sea,
Padre, me estoy alejando, Padre, me estoy separando, Padre, etcétera, 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 etcétera. Ok, esa enseñanza, esa parte la vamos a dejar hasta ahí porque podemos incurrir en decir cosas a las que no queremos llegar. Lo que sí es necesario entender es que ya estamos nosotros bajo la gracia. Entonces, estando bajo la gracia, tenemos otros elementos que Dios nos muestra para poder dar fruto. ¿Cuál es el primero que puedes encontrar? Las acciones, ¿Mm? el primer elemento para que podamos dar fruto, pues es aceptar a Cristo en nuestro corazón, no es injertado. No, no, ya estás bajo la gracia. ¿Me explico? Ya recibiste al Espíritu Santo. Compartir. Ya estás bajo la gracia. Mi pregunta es, ¿cuál es el primer elemento que nos describe el capítulo 15 que necesitamos para dar fruto? Permanecer en Él, permanecer en la palabra, permanecer en la enseñanza. Ok, dice, si permanecen mis palabras en vosotros. Vemos que la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros para que demos fruto. ¿Me explico? Ve la importancia para la persona que ha recibido a Cristo, ve lo importante que es la palabra de Dios. Si tú, Jesús nos está diciendo que si no permaneces en tu palabra, te vas a secar. ¿Por qué viene la amargura y la aflicción a nuestras vidas? Por no permanecer en la palabra. ¿Ya me explico? Ya traído a la gracia este versículo, por eso me salí un poco de la situación de los apóstoles. Porque si nos quedamos en ese marco de referencia de lo que ellos estaban viviendo, no estamos llegando a este punto. Tenemos que traer esta palabra ya al tiempo de la gracia, porque ya se cumplió. Entonces, como ya se cumplió, para todos los que reciben a Cristo, su alimento, su maná, lo que los va a nutrir día con día, es la palabra de Dios. ¿Me di a entender? Ese es el valor de la palabra. Entonces, cuando erradamente pensamos que es una mera lectura, cuando erradamente pensamos que vamos a nutrir nuestro conocimiento, es porque desconocemos que la palabra es lo que viene de la raíz para nutrir al pámpano. Entonces, las raíces de las plantas traen nutrientes, suben nutrientes, suben nutrientes, suben nutrientes, y lo que va a dar fruto lo recibe, y esos nutrientes producen el fruto. Pues esos nutrientes, así como el bolo del alimento se produce para que llegue el alimento al estómago, pues la palabra de Dios es como esa pastillita, como esos nutrientes, como ese bolo alimenticio que va a llevar los nutrientes al espíritu, al tuyo, al tuyo que está injertado, al que se amalgamó con el Espíritu Santo. Entonces, tener la perspectiva correcta de qué es la palabra de Dios para una persona que ya convertiste es importante, porque si no, ¿cómo le vas a explicar a él o por qué debe de estar constantemente en contacto con la palabra? Si no tomamos estos elementos para dárselos y decirle, mira, Jesús nos dijo que si no tomamos de la palabra diariamente, nos vamos a desnutrir espiritualmente. No vamos a dar fruto, nos vamos a marchitar. Y lo que te trato yo de expresar y a todos los que nos ven es que es muy importante que cualquier persona que esté discipulando a alguien o que haya evangelizado a alguien,
que lo haya llevado a los pies de Cristo hablando propiamente, es muy importante que esa persona también le dé en ese momento el entendimiento de que ahora su alimento más importante del día es la palabra de Dios. Hay muchas personas que nacen en cuna cristianas que por esa situación no se nutren con la palabra de Dios. Y hay conflictos y conflictos y conflictos en esas familias de una manera impresionante. Ahora, en las personas que no son de familias cristianas, donde, por ejemplo, tú eres la primicia de tu casa, por decirlo de alguna manera, y empiezas a convertir a toda tu familia, y ves que ellos empiezan a tener problemas, ¿sabes por qué están teniendo problemas? Porque los convertiste, los llevaste a Cristo, pero no les dijiste cuál es su alimento más importante del día, porque ya son una nueva criatura. Ya no tienen ese corazón de piedra, tienen un corazón de carne, un corazón que fue puesto no por manos de hombres, sino por el Espíritu Santo. Entonces, es muy injusto que andes tú por ahí llevando a todo mundo a los pies del Cristo y los dejes ahí y no les digas qué es lo que deben de comer a partir de ese momento. Es como si yo te y te someto a una operación y no te digo a ti cuál es la dieta que debes de seguir. ¿Está cañón? Ah, no te escucho, no te escucho. ¿Cuál la explicación que me estás dando? ¿Mande? Es muy clara y visual la Mm. explicación. Es Claro. muy mala onda, ¿me entiendes? Nadie merece eso. Nadie merece ser llevado a los pies de Cristo y que no le digas, esta es la dieta que debes de seguir a partir de ahora. Ahora tú, tu nueva naturaleza se alimenta de la palabra de Dios. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Seguimos adelante y dice, ya con esta referencia en nuestro pensamiento, vamos a volver a leer un poquito el pasaje y vamos a ver cómo nuestro pensamiento se nutre más de la perspectiva que está hablando Jesucristo. En esto se glorifica mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Qué pasa? Si yo me nutro todos los días, es para por amor a Dios. Por amor a Dios me levanto y me nutro con la palabra. ¿Por qué? Porque si amo a Dios, las personas, voy a dar testimonio de que Dios está en mí por el fruto que voy a dar. Y de esa manera puedo tengo la fe de que van a creer en Jesús. Jesús dijo, oro, fíjate lo que dijo, y vamos a ver ese pasaje. Vamos a Juan 17, capítulo 20, léelo por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Fíjate qué importante, si tenemos carga por las personas, si verdaderamente queremos salvar a las personas, no hay que arrojarles salvavidas, llevarles comida. Si realmente amamos a las personas, tenemos que ser personas bien nutridas de la palabra de Dios para que el testimonio que damos nosotros por la palabra de ellos, o sea, de los apóstoles, chécate lo que te estoy diciendo. Los apóstoles dan testimonio de Jesús y por la palabra de ellos creemos nosotros. ¿Ves la cadena? Asimismo, por el testimonio de nosotros van a creer otros.
y esos otros van a ser nutridos por la palabra de ellos, y por la palabra de ellos van a creer en Jesús. Qué importante es dar fruto, ¿va? Y dar fruto no son las obras. Dar fruto es mostrar paz, gozo. Vamos a los frutos del Espíritu, para que veamos de qué fruto hablamos. ¿Te parece? Sí, sí. ¿En dónde salí? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Permíteme. Es en Pedro, si mal no recuerdo, pero dame un segundito, ahorita te lo juro. Más rápido. No, permíteme. Que Voy, 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 voy. No, son palabras permíteme, de Pablo. Gálatas 5 versículos 22 al 23. Excelente, gracias por ayudarme. Ok. Gálatas 5:22. Bueno, de ahí, ¿no? Sí, Excelente. Gracias, Rodolfo. Te estás volviendo muy, muy, muy hábil. Eso me da mucho gusto. Fíjate que la epístola de Gálatas es sumamente interesante. ¿Sabías tú que fue la primera epístola que escribió Pablo? Pues ahora ya lo sabes. Y ahorita que terminemos con esto, ay, manito, la tengo llena de separadores y me sale contraproducente. Mira, ve esto, ¿eh? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque ¿quién las está manifestando? El sí, Espíritu Santo. Entonces es importante esta referencia para nosotros, ya que en ella podemos encontrar lo siguiente. Señor, así nos damos cuenta cuando estamos desnutridos. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? No tenemos paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces de repente nos damos cuenta que, oye, hoy no amanecí muy manso, ¿eh? Creo que amanecí menso. Ay, Señor, ayúdame. Y etcétera, ¿no? Entonces, qué padre saber que todas estas cosas son una manifestación no de nosotros, sino del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, si contristamos al Espíritu, estas, estas, este fruto del Espíritu no se da correctamente. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esa enseñanza nos vamos a quedar. Y para refrendar esto, vamos a ver historia.
Gálatas 1. Ujú. No tengo Permíteme. huellas digitales, es un trabajo de moverme. ¿Mandé? Como no tengo huellas digitales definidas claramente, Ah, ok, ok. moverme de páginas me cuesta. Sí, hay que a veces conseguir un poquito de agüita ahí para. Aquí no las tengo. Mira esta situación. Gálatas es una epístola muy importante de empezar con ella, porque Pablo acababa de ser, de, Jesús había mandado por Pablo. Las costras de sus ojos fueron retiradas y fue llevado ante los discípulos, pero después de 3 años de estar en completa oscuridad de su vista, ¿de acuerdo? Y ve lo que dice en el verso 17, en el verso 15, pero fíjate esta situación. Esta epístola da testimonio de sí misma de que es la primera que escribió Pablo, porque empieza a narrarles a todos lo que le pasó. Más allá de que lo leas en tu tiempo a solas, ve esto que dice en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Ves la redacción? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo desde el principio ya sabía a qué lo llamó, pero no solo lo sabía, era algo dentro de él que lo estaba moviendo a hacer las cosas, ¿de acuerdo? No fue, no fue que Dios le dio instrucciones, levantó el teléfono y dijo, sí, señor, ahorita lo hago. Y salió como liebre por patas a hacer la obra que Dios dijo que quería hacer con él. Entonces aquí hay una cosa muy importante que entender y es el tema también de hoy. Dios nos dice la obra que va a hacer con nosotros, ¿de acuerdo? Pero ponme atención bien en lo que te voy a decir. Pero no nos dice la obra que va a hacer con nosotros para que nosotros la hagamos, sino para que sepamos qué obra va a manifestar usándonos a nosotros. Tal vez me enredé un poco en la explicación. Explícame mejor. Dios nos dice a nosotros qué obra va a hacer con nosotros. O sea, Dios nos dice, mijito, te voy a usar para predicarle a los gentiles, pero Él no los comparte como un hijo habla como un padre habla con su hijo, pero no para que tú hagas la obra, sino para que sepas que te ama y que comparte contigo sus pensamientos. Dicho de otra manera, Dios le dijo a Abraham lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Dios dijo, ¿acaso le encubriré a mi siervo Abraham esto? Y dijo, no, y se lo declaró, pero no para que Abraham saliera corriendo a salvar a su hijo, a su primo, a su pariente Lot, ¿verdad? Y Abraham, sabiendo que no estaba en sus manos la obra que Dios hace, oró y le dijo a Dios, si hubieran 50 justos, ¿los salvarías? Imagínate la carita de Dios viendo a Abraham así, ay, qué chulada, me encantas, ¿no? La negociación que empieza es mejor. No, pero es la fe Dame de tú, Abraham. Él te tenía doy. fe de que si le hablaba iba a interceder por su primo. Y es la fe que debemos de tener nosotros. Oye, ¿tienes a un familiar perdido? Tienes que tener la fe de que estás hablando con Dios. O sea, chécate que cuando estás hablando con Dios y estás pidiendo por alguien, no estás hablando con cualquiera, ¿eh? Pero si no tienes la fe que tuvo Abraham de que Dios iba a escuchar su ruego, pues entonces no le hables, porque sin fe no puedes agradar a Dios.
Pero ve la fe de Abraham. Él sabía que Dios lo iba a escuchar. Él le habló con fe y con temor de Dios. Porque ¿sabes qué hizo? No, hombre, no me vaya a chicharrar. Ya me había regañado porque me reí. No, Señor, si hubieran 50 justos. Y luego dijo, no, hombre, no creo que ni hayan ni 50, hijo. Y esos cuates se meten todos contra todos, mano. Y yo ni siquiera conozco la ciudad. No, mejor, si hubieran 20, y Dios le dijo, sí, ay, ternurita, sí, 20, sí. Y si hubieran 10, y le fue bajando rayitas, rayitas, porque se puso a pensar cómo vivían allá en Sodoma y Gomorra, y dijo, no manches, no creo que, o sea, a duras penas, yo creo que hasta mi pariente ya se corrompió. ¿No? Mi sobrino. Todo el relajo. Pero esa es ese es al Dios que tenemos, ¿no? Al que nos podemos acercar confiadamente, todos los días. Ok, entonces fíjate lo que está revelándonos aquí eh, Pablo. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con nadie con carne y sangre. No consulté enseguida, pero sí consultó, ¿ok? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, fue con Pedro a corroborar que sí fue Jesús el que le habló. Entonces, permanecer en la palabra no basta y para eso nos discipulamos, ¿me entiendes? Porque cuando tú estás alimentando de la palabra, te estás alimentando de ella, tienes que asegurarte que Dios es el que te la está dando. Ok, dice el versículo, estábamos en el versículo 18 y dice así, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No voy a entrar a esa enseñanza, pero hay que entender, Jacobo era Santiago. Entonces, se escribe, primero Santiago escribe la epístola, luego viene Gálatas, etcétera, etcétera. Entonces, primero, para empezar con un estudio de las epístolas, considero que es importante leer primero Santiago y luego Gálatas. ¿Por qué? Porque Santiago es el primero en escribir y él nos refleja una situación específica que están atravesando los fieles en ese momento, los santos, los apartados de Dios, específica. Luego, Pablo en Gálatas nos demuestra otra. Entonces vamos viendo a través de esa cronología de las epístolas adecuada, nos podemos ir dando cuenta cómo fueron creciendo en el conocimiento de la gracia todos, tanto apóstoles como discípulos. ¿De acuerdo? Y es importante entender que así como tú empiezas de nuevo, o yo empecé de nuevo, nosotros, así como ellos, tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la gracia. Porque por gracia fuiste salvos, pero eso no significa que ya tienes todo el conocimiento de la gracia. No has dado fruto, estás desnutrido. Por eso necesitas la palabra de Dios, para dar fruto. Para así como ellos fueron creciendo en el conocimiento de la gracia, tú crezcas como ellos crecieron, te estamos llamados a crecer tú y yo y todos los que han recibido a Cristo. ¿De acuerdo? Ese caminito que ellos recorrieron es el caminito que debemos de recorrer nosotros para crecer y dar fruto. Por eso el estudio sistemático con un orden eh, histórico de cómo se fueron desarrollando y escribiendo las epístolas, que luego ya te pasaré yo el dato. Es más, de hecho, aquí en el canal hay exactamente un curso que dimos
hablando cronológicamente cómo se escribieron las cosas. Para todo el que nos ve, tú en tu casa y todos los que nos ven, métanse a ese estudio para que vayan viendo cómo se escribieron las cosas. Y así vayan junto con los apóstoles experimentando lo que ellos vivieron cuando fueron aprendiendo y Dios les fue abriendo el entendimiento en el conocimiento de la gracia, que es algo impresionante, el milagro más fuerte. Pero bueno, dice así, pero no vi ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esa es la manifestación más grande de la gracia, que hay un cambio de conducta. Hay un cambio de conducta. Pablo, de ser el que perseguía a la iglesia, se convirtió en el que la edificaba. Ese es el cambio de conducta que Dios quiere en nuestras vidas. De ser aquellos pasivos, egoístas que solo veían por sus intereses, a dejar todo nuestro interés para predicar la palabra, para dar fruto, para glorificar a Dios llevando mucho fruto. Creo pues, con temor a haber cometido alguna confusión, pero creo que no, así lo espero en Dios, que con esto podemos cerrar perfectamente lo que estamos. ¿Por qué nuestro nutrimiento ahorita, nuestra dieta diaria, el alimento más importante que nosotros debemos de tomar es la oración y la palabra? Ahí podemos extendernos con el ayuno también diciendo, oye, y ayunamos, ya hay que ayunar, sí. ¿Sabes de qué debes de ayunar? De las cosas del mundo. De eso es de lo que debes de ayunar. Dejar de ver las redes sociales, dejar de alimentarte del mundo. Ese es el ayuno que Dios nos pide. Y como nos alimentemos de la palabra de Dios de día y de noche. Esto no implica que no hagas tu trabajo, ¿no? Hoy vamos a orar por los trabajos, hoy vamos a orar por el progreso, porque Dios nos prospere, sí, pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Tú harás el trabajo, la obra de tus labores, tú harás tus labores, lo dice en Eclesiastés, haz tus labores fuera y luego ve y edifica tu casa. No edificas la casa con las cosas del mundo, se edifican con la palabra de Dios. A la palabra, a la casa, a nuestra intimidad, solo entra la palabra. Y luego te van a decir, es que eres un religioso. No, es que me estoy alimentando, brother. Yo sí me alimento, yo sí me tomo mis vitaminas. Entonces te vuelven a decir, es que eres un religioso. Entonces le contestas, ¿y por qué tiemblas? Si soy tan religioso, ¿por qué me tienes tanto miedo? Porque no me tienes miedo a mí. Le tienes miedo al espíritu que mora en mí. Y te lo comparto, porque Él te ama, Él te quiere, Él quiere que le conozcas. Y si tú que nos estás viendo tienes ese llamado, haz esta oración con nosotros. Vamos, Rodolfo, a hacer esta oración por los que nos ven. Tómate ahí en tu lugar y haz esta oración con nosotros para que el espíritu que mora en nosotros more en ti, porque es lo que más queremos, es lo que Jesús quiere. Padre, los que tú me das vendrán a mí, y los que a mí vienen no echo fuera. Hoy no cierres este estudio, no cierres este video como llegaste. No llegues, no te vayas como llegaste. Haz esta oración con nosotros. Señor, gracias porque me has escuchado, porque me has traído a este tiempo, a este estudio, a los pies de Cristo. Me arrepiento de haber pecado en mi debilidad, de haber pecado en mi ignorancia, de haberte faltado al respeto. Hoy quiero pedirte que yo en mis fuerzas no puedo, y por ello quiero que sea Jesús hoy mi Señor y mi Salvador, porque tú le resucitaste entre los muertos,
para que yo y mi casa seamos salvos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú que nos viste hoy has recibido a Cristo, escríbenos para saber que hoy hay fiesta en el cielo. Y bueno, Rodolfo, antes de despedirnos, vamos a orar por los trabajos, ¿no? Sí, sí, Señor, sabemos que en ti lo tenemos todo, que somos plenos. Y por ello, hoy te pedimos humildemente lo que nunca te hemos pedido. Hoy te pedimos que prosperes nuestros trabajos, que prosperes el esfuerzo que hacemos con tu influencia a donde tú nos has llamado a trabajar, que lo hagamos con excelencia, que lo hagamos con bien. Danos gracia delante de nuestros jefes, danos gracia delante de nuestras autoridades, para que nuestro trabajo no lo hagamos nosotros, sino sea hecho por tus manos y dándoselos a ellos para que también nuestro trabajo dé testimonio de ti, dé testimonio del Espíritu que hay en nosotros y de esta manera seamos prosperados económicamente, físicamente, que podamos llevar bienestar a nuestras familias, no como aquellos para ser apartados y hacer lo que su voluntad quiere, sino para que nos glorifiquemos y nos gocemos junto contigo por la obra que has prosperado a través de este esfuerzo, el que tú respaldas y el que nos das. Tenemos proyectos pendientes, tenemos proyectos en tus manos, a todos los que nos ven, ponemos los proyectos de todas las personas que nos ven, ponemos los proyectos de Rodolfo, todas sus juntas y lo que ha de emprender y a lo que va a enfrentar. Tú sabes los retos que va a enfrentar y los que van a enfrentar cada uno de los que nos están escuchando. Hoy yo te pido por ellos y lo pongo en la mesa para que esos retos que van a enfrentar hallen gracia, consejo en ti, que oigan tu voz, que te escuchen, que sigan tu dirección para que todo les salga bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues este estudio estuvo bien bonito, fíjate que yo aprendí muchas cosas. sí, Pero la verdad, en concreto te quiero dejar este orden de ideas para finalizar y cerrar con eso. Cuando lleves a alguien a los pies de Cristo, hay que enseñarles la dieta que deben de seguir. Hoy, hoy reciben un espíritu santo en ellos y debemos de alimentarnos con la palabra de Dios. Y el punto 3, que es el que Pablo nos mostró en la epístola de Gálatas, el capítulo 1, es que hay que corroborar que estamos teniendo comunión con Dios, yendo con otros más entendidos, con otros que llevan más tiempo en Cristo y que sepamos que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y conocimiento. Esas tres condiciones deben de tener para que tú te acerques a consultarles si lo que Dios te ha hablado proviene de Él y no de tus pensamientos, miedos, deseos o temores. ¿De acuerdo? Porque es importante saber que Dios nos está hablando. Por eso en algunos estudios vemos que pedimos, a ver qué te dijo Dios y queremos escuchar a la persona que estamos discipulando, ¿no? Porque queremos saber que Dios está hablando a sus vidas. Dice la palabra de Dios, desatarle y dejarle ir. Esa es la parábola de Lázaro. O sea, aunque Lázaro fue un hecho histórico, las palabras que pronunció Jesús en ese tiempo son muy importantes, porque dijo, quitar la piedra, se lo dijo a sus discípulos. Luego él pronunció, ven fuera. Y dice la palabra de Dios que Lázaro salió porque la palabra de Jesús. Sale Lázaro y dice que salió atado de pies y manos y con un velo en la cara. Eso significa que Lázaro ya había sido salvo, pero traía algo que todavía le impedía caminar en el Evangelio.
Acto seguido Jesús le dijo a los discípulos, desatarle y dejarle ir. Es necesario que no solo reciban a Cristo, sino hay que desatarlos y dejarles ir. Por eso el estudio se llama Desatando Pies y Manos. Por eso se llama el canal así. Para desatar a los hermanos y dejarlos caminar a ellos en el Evangelio en comunión con Dios. Esa es la chamba. No estarle sonando en la cabeza todo el tiempo. Desatarlos, dejarlos ir. Desatarlos, dejarlos ir. Es ese, este ministerio. Este ministerio es para desatar y que caminen en el Evangelio. Ok, So- Muchas gracias, Ale. ¿algo que quieras agregar? No, la verdad es que nutrirnos, alimentarnos correctamente, y a ver cómo este alimento espiritual nos va, nos llena de sus frutos. Gracias, Aline. No, gracias a Dios. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos despedimos. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga y que te prospere en todo lo que hagas. Un abrazo. Bye.